Siguiendo nuestro curso de química, vamos a dedicar 4 vídeos a analizar las reglas, la forma en que se tiene que formular los compuestos básicos de la química inorgánica. En este primero vamos a establecer una serie de nociones generales que tiene que tener en cuenta a la hora de iniciar la formulación inorgánica. La primera os la planteamos en forma de pregunta, bien simple. ¿Todas las sustancias tienen fórmula química? Mire, sí tiene fórmula química el amoníaco, el cloruro de hidrógeno, el metano, el oxígeno, pero no tienen fórmula química, por ejemplo, el agua de mar, la leche, el vino, el aire, el granito o las monedas de 5 céntimos de euro. Supongo que ya se habrá dado cuenta lo que tienen en común las sustancias de la columna de la izquierda. Efectivamente, todas ellas son sustancias puras, elementos o compuestos. Solo tienen fórmula química las sustancias puras, es decir, aquellas que tienen una composición invariable. Fíjese bien que indicar una fórmula, por ejemplo, indicar que el amoníaco tiene de fórmula NH3, en sí mismo supone indicar la composición de esa sustancia. NH3 no es un nombre, no es una referencia puramente oratoria a esa sustancia, sino que está indicando que esa sustancia, la molécula de esa sustancia, está formada por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, es decir, está indicando su composición. Aquí tiene un esquema simple de la organización, de la sistemática organizativa de la materia, y fíjese que solamente tiene fórmula química las sustancias puras, es decir, los compuestos y los elementos. No tienen fórmula química las mezclas. Aquí tiene algún ejemplo en el que aparecen elementos y compuestos. Fíjese, hay algunos elementos en los que la fórmula coincide con su símbolo, porque la unidad estructural básica de esas sustancias son los elementos químicos. Pueden ser que estén separados o estén unidos, como en este caso formando un cristal metálico. Hay elementos químicos que forman moléculas, aquí tiene el ejemplo del oxígeno, moléculas diatómicas. Y en el caso de los compuestos tiene que tener cuidado porque hay compuestos químicos como por ejemplo el agua que forma moléculas. Su fórmula aquí la tiene, H2O. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, como indica la fórmula. Pero hay también compuestos como por ejemplo el cloruro de sodio, en los que no existen moléculas. Aquí lo que se forman son redes cristalinas, cristales, en este caso un cristal iónico, y la fórmula lo único que indica es la proporción que existe en la red cristalina entre unos átomos, aquí tiene, y otros. En particular, en este caso, lo que está indicando es que por cada átomo de sodio hay un átomo de cloro. Este caso que tiene aquí en el centro es el caso de una mezcla, que como le hemos indicado, la mezcla en sí no tiene fórmula, lo que sí la tienen son las sustancias que la componen. En este caso, esto podría representar el aire, una mezcla de un elemento diatómico, el oxígeno, con otro elemento diatómico, el nitrógeno. Es decir, hay 2 tipos de fórmulas químicas. La que denominamos fórmula molecular, que evidentemente se refiere a la sustancia o se aplica a la sustancia que forman moléculas. Aquí tiene algunos casos, aquí tiene el caso del amoníaco, tiene el caso del agua, tiene el caso del oxígeno. Debe de quedarle muy claro que una molécula es una agrupación de átomos que tiene una proporción constante entre ellos, pero que también tiene constante, no puede cambiar el número total de átomos que la forman. Esto es lo que la diferencia de los cristales.
Y tiene una representación de un cristal de cloruro de sodio, en el que evidentemente la proporción de unos átomos a otros se mantiene constante, pero lo que no se mantiene constante es el número total de átomos. El número total de átomos puede cambiar dependiendo del tamaño del cristal. En este caso, evidentemente no se puede hablar de fórmula molecular, hay que hablar de fórmula empírica. Cuando le indican que la fórmula del cloruro de sodio es NaCl, solo le están indicando la proporción de unos átomos a otros. Cuando le indican que la fórmula del agua es H2O, además de indicarle la proporción, le están indicando cuál es la forma exacta de la molécula de agua. Entre los principales compuestos que vamos a estudiar en este apartado de la formulación están estos grandes grupos: óxidos, hidruros, combinaciones metal-no metal, combinación entre no metales, oxácidos, sales e hidróxidos. Fíjense bien que los óxidos son combinaciones binarias de oxígeno con un elemento. Ese elemento puede ser, como vamos a ver dentro de un momento, un metal o un no metal. En ese caso daría lugar a óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Cuando el metal se combina con el ion peróxido, lo que tenemos son peróxidos. Aquí tiene el peróxido de potasio, por ejemplo. Los hidruros son combinaciones binarias de un metal o un no metal, es decir, de un elemento químico con el hidrógeno. Las combinaciones de un metal y un no metal son simplemente un tipo de sales, y las combinaciones metal-no metal, aquí tiene un ejemplo de ella, el pentacloruro de fósforo, los oxácidos, ácidos que contienen oxígeno en su molécula, sales, derivadas de los ácidos por sustitución del hidrógeno por un metal, y por último hidróxidos, que puede considerarse uniones entre un ion metálico y el grupo o el ion OH. Para poder formular con garantías, debe saber que existen entre los elementos químicos una distinción, una separación importante entre metales y no metales. Aquí tiene una imagen de un metal, una imagen típica de un metal. Los metales son generalmente sólidos a temperatura ambiente, pueden alcanzar elevadas densidades, tienen un brillo típico, denominado brillo metálico, un color típico, grisáceo, color metálico típico, conducen bien el calor y la electricidad, y estas se pueden denominar propiedades físicas, y una propiedad química es la que indica que estas sustancias, los metales, tienen tendencia a perder electrones y formar iones positivos. Aquí tiene, por ejemplo, el ion sodio y el ion calcio. Dependiendo del número de electrones que pierda, el metal formará, por ejemplo, en este caso el sodio, un ion con una carga positiva, o por ejemplo el calcio, que pierde 2 electrones, forma un ion con 2 cargas positivas. Por el contrario, los no metales típicos, aquí tiene una fotografía de un depósito de azufre, fósforo, oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, son no metales típicos, ¿verdad? Suelen ser gases a temperatura ambiente, aunque pueden ser sólidos también, en ese caso son sólidos blandos. Suelen tener bajas densidades, son malos conductores del calor y la electricidad, y cuando tienen la posibilidad, ganan electrones y forman iones negativos. Aquí tiene el ion que forma el cloro, el ion cloruro, y el ion que forma el azufre, el ion sulfuro. Como ve, uno tiene una carga negativa, un átomo que ha tomado un electrón. En el segundo caso tiene 2 cargas negativas, un átomo que ha tomado 2 electrones.
En el sistema periódico, como puede ver, abundan los metales. Toda esta zona del sistema periódico son metales. Esta zona de aquí del centro es conocida con el calificativo de metales de transición. Esta primera columna son los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. La segunda, los metales alcalino-térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y como les indicaba, esta zona central es la de los metales de transición. Los no metales están en la zona derecha del sistema periódico y hay un grupo intermedio, el boro, el silicio, germanio, arsénico, que se consideran semimetales. El concepto de valencia es absolutamente ineludible a la hora de formular los compuestos químicos y debe de tener una cierta idea de cómo se estableció históricamente. Etimológicamente la palabra valencia significa valor químico, y medía la capacidad de combinación que tenía un átomo con otros átomos. Por ejemplo, fíjese que el cloro, cuando se combina con el hidrógeno, forma el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno tiene por cada átomo de cloro un átomo de hidrógeno. El oxígeno, sin embargo, cuando se combinaba con el hidrógeno, cada átomo de oxígeno se combinaba con 2 átomos de hidrógeno. El nitrógeno lo hacía con 3 y el carbono lo hacía con 4. Es decir, parecía que cada átomo tenía una capacidad propia para combinarse con los átomos de hidrógeno. Así, el átomo de cloro tenía la capacidad de combinarse con un átomo de hidrógeno, el oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, el átomo de nitrógeno con 3 y el átomo de carbono con 4. Esto se terminó indicando diciendo que la valencia del cloro era 1, la del oxígeno era 2, la del nitrógeno era 3 y la del carbono era 4. Evidentemente todo ello suponiendo como punto de partida que la valencia del hidrógeno era 1. Como el hidrógeno era un elemento químico que no se combinaba demasiado bien con los elementos, con determinados elementos del sistema periódico, se aprovechó la particularidad del oxígeno, que sí formaba compuestos con la mayoría de ellos. Fíjese, por ejemplo, en esta sustancia. Esta sustancia es el óxido de calcio. En el óxido de calcio, un átomo de calcio se combina con un átomo de oxígeno. Por tanto, el valor químico del calcio sería 2, ya que un átomo de calcio, él solo, era capaz de combinarse con un átomo de oxígeno de valor 2. Aquí puede ver que el sodio tiene valencia 1. ¿Por qué? Porque para combinarse con un átomo de oxígeno eran necesarios 2 átomos de sodio. Si el átomo de oxígeno tenía valor 2, evidentemente cada átomo de sodio debería de tener valor 1. El cloro, y en general los halógenos, también fueron utilizados para establecer la valencia de los elementos químicos, ya que cuando se combinaban de manera binaria con otros elementos químicos siempre mostraban la misma valencia, la valencia 1. Aquí tiene de nuevo la comprobación que el sodio tiene valencia 1 porque un átomo de sodio podía combinarse con un átomo de cloro de igual a igual. El potasio también mostraría la valencia 1 porque un átomo de potasio se podía combinar con un átomo de cloro. El concepto de número de oxidación es diferente y muchas veces se confunde con el concepto de valencia. Quizás lo mejor sería poner un ejemplo. El número de oxidación del fósforo es 0. Dentro de un momentito lo explicaremos, que es debido a un acuerdo por aplicación de un conjunto de leyes o de reglas que veremos a continuación.
En el caso del aluminio, en el óxido de aluminio, obtenemos que el aluminio tiene número de oxidación más 3, porque 2 átomos de aluminio se combinan con 3 átomos de oxígeno, cada uno de los cuales tiene, por convenio, número de oxidación menos 2. 3 por menos 2 es menos 6. Luego, para que el conjunto, la suma total de los números de oxidación del conjunto sea 0, ya que es una molécula neutra, ¿verdad? Cada átomo de aluminio tendría que tener número de oxidación más 3. En el caso de los iones, la suma de los números de oxidación debería ser igual a la carga, fíjense que en este caso es menos 1. Por tanto, si cada átomo de oxígeno tiene número de oxidación menos 2, usted podrá comprobar que el manganeso, en este caso, tiene número de oxidación más 7. El número de oxidación no es otra cosa que la carga eléctrica teórica que tendrían que tener los átomos de un compuesto, suponiendo que todos ellos formaran iones. Esto es importante que lo entiendan, ya que, por ejemplo, en el ion permanganato, el manganeso no es un ion, evidentemente, con una carga más 7. Las reglas que se aplican para determinar el número de oxidación son sencillas, como ya le hemos indicado. El número de oxidación de un elemento químico libre es 0. La suma de todos los números de oxidación debe ser, esa suma debe ser 0 si la especie es neutra, o debe ser igual a la carga en el caso de los iones. Por ejemplo, en este caso, la suma de los números de oxidación tendría que ser menos 2, en este caso tendría que ser 0. En este caso, usted podrá comprobar que el carbono tendría que tener número de oxidación más 4, porque 3 por menos 2 es menos 6, y es la única forma en la que la suma da menos 2, que es precisamente la carga del conjunto, del ion. Los metales alcalinos, como le hemos indicado antes, la primera columna del sistema periódico, tendrían número de oxidación más 1, y los alcalinotérreos, segunda columna, tendrían número de oxidación más 2. El flúor siempre tiene número de oxidación menos 1. El hidrógeno usualmente tiene número de oxidación más 1, aunque en los hidruros puede tener número de oxidación menos 1. El número de oxidación del oxígeno es usualmente menos 2. Los halógenos tienen número de oxidación menos 1. Los del grupo 16, de la familia del oxígeno, menos 2. Y los del grupo 15, del grupo del nitrógeno, tienen número de oxidación menos 3. Esto en la combinación con los metales, combinaciones binarias con los metales. Sin embargo, cuando forman combinaciones más que binarias, ternarias, en las que aparece también el oxígeno, los halógenos, en particular el cloro, el bromo y el yodo, pueden llegar a tener número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. El azufre, el selenio y el teluro pueden llegar a tener números de oxidación más 2, más 4 y más 6, y el fósforo y el arsénico, y el nitrógeno también, pueden llegar a tener números de oxidación más 3 y más 5. Como verá, el número de oxidación es un número con signo, tiene un significado completamente diferente al de la valencia, que al fin y al cabo es un número sin signo que mide la capacidad de combinación que tiene un elemento químico.